La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Le damos la bienvenida a Iván Arenas. Él es un reconocido analista en temas políticos, comentarista en el portal de opinión El Montonero, especialista en temas de conflictividad social. Qué gusto saludarte, Iván. Buen día, muy amable como siempre. Hola José, ¿cómo estás? Muchas gracias por entrevistarnos. Iván, esta semana a través de tu cuenta Twitter y luego también a través del diario Perú 21 se ha divulgado un audio de Chever Naola Torres, ¿no? Quien es un dirigente ayacuchano, ex dirigente del Movadef y quien se presenta como ex secretario del Frente de Defensa de Parinacocha, ¿no? Donde justifica las muertes para alcanzar una nueva constitución, ¿no? Me gustaría compartir contigo este audio para luego comentar quién es Chever Naola y qué implicancia tiene esto en todo el tema de agitación política y violencia que se registra en algunos puntos del país. Escuchemos. Ya con quitar estos bonos que está dando pues, a esos directores designados de 5.000, 6.000, los van a bajar para que renieguen con las luchas del pueblo. Ya la CTS también ya lo han anulado. Entonces tantas cosas, hermano, están chocando con el pueblo para que el pueblo reniegue con las luchas. Entonces lo que hay que hacer ahorita es, por eso yo sigo manteniendo que tenemos que hacer el bloqueo económico a Lima, y eso no quieren hacerlo, cerrar desde Huancayo, que no entre nada a Lima, cerrar desde Ica, que no entre a Lima, cerrar desde Huaral, todo cerrar, hermano, eso tiene que ser la estrategia de lucha, caso contrario no vas a lograr nada. En Lima, lucha pacífica, alguien tira una botellita, pacífico, oiga, nunca he visto en mi vida que gran cantidad de valientes peruanos saliendo sin nada en la mano y miserables cobardes con armas disparando. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir esa situación? Madres, caramba, llevando un desayuno a los que están luchando, sin embargo estos miserables, los policías lo quitan, lo echan. Para eso es la lucha, Alfonso, para eso es la lucha. Tenemos que radicalizar esta lucha. Ya son más de 50 muertos, hermano, y esos muertos no pueden ser en vano. Por lo tanto, ya el pueblo no puede retroceder más. Nueva constitución o nada, Alfonso. Eso tiene que ser la lucha. Y tenemos que lograrlo. No importa que haya más muertos, pero tiene que haber nueva constitución. Caso contrario, estaríamos hablando de nada. Esa es la posición, no particularmente de nosotros, no de los que siempre hemos venido luchando al frente del Frente de Defensa. Eso hemos planteado siempre, desde el 2018 hemos nosotros luchado por una nueva constitución y ahora tiene que lograrse esa nueva constitución. Y mira una cosa, convocar a elecciones para un congreso constituyente no se contrapone en nada, eso lo pueden hacer mañana, sino el problema es que no hay voluntad, no quieren, para eso está el pueblo en las calles luchando y tenemos que lograr nueva constitución, pues Alfonso. Un audio de una entrevista que brindó Chever Naola Torres, ¿no? Dirigente ayacuchano y dirigente de Movadef a una estación en Parinacocha, ¿no? Queríamos compartirla para analizarla precisamente con nuestro invitado, Iván Arenas, reconocido analista en temas políticos. Iván, ¿quién es realmente Chever Naola? Mira, me queda sorprendido todo lo que escucho. Bueno, yo he escuchado varias veces, lo tuiteé, lo puse, lo envié a varios medios. El detalle es que Chever Naola habla sin desparpajo, sin vergüenza en todo el sentido de la palabra, es decir, no tiene ningún rubor para poder llamar a más muertes con tal de que el gobierno de Dina Boluarte, es un gobierno además, no es un gobierno constitucionalmente republicano en el sentido de la sucesión constitucional. Lo que él quiere básicamente es anteponer estas luchas, entre comillas, por la nueva constitución, no importa si hay muertos, ¿no? Esto de alguna otra manera revela cuál es la estrategia que tienen los amigos de Movadef, ¿no? Y cuando digo los amigos de Movadef, evidentemente es Consorno. El señor Chever Naola salta a la luz, no ahora, el señor Chever Naola salta a la luz el 19 de noviembre del año 2021, cuando la señora
Vázquez, la expresidenta del Consejo de Ministros, la señora Vázquez, se dirige a Ayacucho y firma con el comité de lucha, que en ese tiempo lo dirigía este señor Chever Naola Torres, firma un documento en el que la señora indica que a su gusto y a su modo las empresas mineras en el sur de Ayacucho tenían que dejar de operar, de acuerdo a algunas especificaciones técnicas que jamás finalmente se reconocieron así, porque la señora no entiende un poco el proceso técnico de cómo es un cierre de una empresa minera. Pero el señor Chever Naola, de alguna otra manera, dirigió toda la reunión, habló ese día, y la señora Vázquez, ese 19 de noviembre, dijo lo que dijo, y definitivamente desató una crisis, ¿no? El señor Chever Naola Torres, además de ser un antiminero muy importante en la zona, porque es un antiminero ideológico contra la minería, porque es un opositor a la minería, y se basa en fábulas, en mitos, que él mismo, digamos, se encarga de irradiar, de difundir, el tema de siempre, las cabeceras de Cuenca, los pueblos originarios. El Chever Naola Torres, además, es un, digamos, no sé si militante, pero por lo menos es un activo promotor de eso llamado Movadef, que todos sabemos que es el brazo legal de Sendero Luminoso. No lo digo yo, y están todas las investigaciones. El señor Chever Naola, junto con otros operadores en el sur de Ayacucho, caso, por ejemplo, entre Lucanas y Coracora, han venido activando hace mucho tiempo este llamado Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Parinacochas, que articula con otros frentes de defensa, de tanto también evidentemente de Lucanas con Paucar de Sarazara. Este señor Chever Naola Torres, además de ser, digamos, promotor del Movadef, este señor Chever Naola Torres, en sus medios de comunicación, básicamente en sus redes sociales, siempre se ha encargado de exaltar la figura de Imer Guzmán o de otros líderes, entre comillas, mártires, entre comillas, de Sendero Luminoso. No lo digo yo, están allí en sus redes, que son absolutamente públicas. Estamos entonces frente a un personaje que no es solamente un personaje, es evidente eso, sino es un grupo de personalidades, es un grupo de antimineros, es un grupo de simpatizantes de Movadef, que lo que están haciendo en la zona no solamente están dedicándose a desarrollar oposiciones contra la minería moderna, sino además es un asusador de la violencia, pero además es un asusador y promotor del Movadef. El Movadef en Parinacochas, en esta parte de Coracora, tiene mucha presencia debido a este personaje y a otros personajes más que han tenido también de alguna otra manera procesos o investigaciones, y que se encargan de articular en diferentes organizaciones, caso de Frente de Defensa, como el caso del Comité de Defensa de Parinacochas. Ahora, Iván, esto puede entenderse, y tal como tú lo describes, esta articulación, estos contactos que tienen estos frentes de defensa, puede entenderse como una línea de acción de un grupo de activistas que están detrás de todas estas protestas, detrás de todas estas manifestaciones, ¿no? Porque el señor Naola dice sin rubor, no interesan las muertes para alcanzar una nueva constitución. Y eso hay que interpretarlo en términos de línea de acción que están desarrollando, no simplemente como un enunciado. No, claro que no, en ningún momento, José. Y aquí es importante poder definir algunas cosas y probablemente informar unas cosas a la ciudadanía. Yo sé que te escuchan en todo el país y en muchas radios regionales y provinciales, y esto es importante decirlo. Hay una articulación desde hace mucho tiempo entre algunos militantes, unos del Movadef, otros simpatizantes, otros simplemente promotores, y otros políticos o analistas políticos que de alguna otra manera vienen juntándose desde hace unos meses, sobre todo en estas semanas, donde han existido evidentemente casos de violencia, pero se vienen juntando hace mucho tiempo para propagar estas ideas radicales, estas ideas de maoísmo, esas ideas que podrían decirse que son herencia de Sendero Luminoso. Ojo, no les estoy diciendo terroristas, que podrían, pero sí les estoy diciendo que son parte del maoísmo extremo, porque tú los escuchas y te das cuenta que es eso. El señor Chever Naola Torres, junto con algunas otras personalidades, entre comillas también, caso por ejemplo el señor Alex Chamán. El señor Alex Chamán, para recordar un poco a la gente, el señor Alex Chamán es una persona que ha sido investigada y ha sido procesada, está en Bolivia actualmente, tiene un proceso, tiene denuncias sobre apología al terrorismo, en este caso Sendero Luminoso. El señor Alex Chamán coordina con el señor Chever Naola Torres para hacer diferentes campañas de propaganda y antipropaganda, para hacer diferentes seminarios web en las redes sociales, lo puedes ver en las redes sociales, está absolutamente público, pero además articula con otros
militantes o simpatizantes o promotores simplemente de Movadef, caso por ejemplo el señor César Tito Rojas, o el señor que ha sido capturado junto con este grupo de posibles integrantes de Sendero Luminoso, liderados por la camarada Cusi en el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Ayacucho. Hay uno de ellos que también articula con el señor Chever Naola y con el señor Alex Chamán. El señor Alex Chamán también articula con otras, entre comillas nuevamente, personalidades que son animadores del maoísmo extremo, caso por ejemplo en Puno, caso por ejemplo en Arequipa, o caso por ejemplo en la región Lima. El señor Alex Chamán ha, digamos, construido una red, tejido una red en la que se encuentran básicamente o personas que irradian, desarrollan el pensamiento del maoísmo extremo, ojo, no quiero decirles que son terroristas, o que de alguna otra manera exaltan la violencia de Sendero Luminoso, y eso no lo digo yo, eso están en las redes sociales y en las investigaciones policiales, de tal manera que el Chever Naola no es una persona que solamente está activando él, el Chever Naola no es solamente está trabajando a nivel local junto con el Comité de Defensa de Parinacochas, o el Frente de Defensa de Parinacochas, o el Frente de Defensa de las provincias del sur, sino el señor Chever Naola básicamente integra una red de simpatizantes del maoísmo extremo y de la violencia, como está evidenciada en las redes sociales, como le estoy dando a conocer. Y el otro tema, Iván, que no podemos perder de vista es que ellos amplifican permanentemente sus mensajes a través precisamente de radios rurales, de medios de comunicación en las zonas donde está estas acciones de protesta, estas acciones de convulsión. O sea, así como escuchamos al señor Chever Naola, también en otros puntos del país escuchamos lenguajes parecidos y que de una u otra manera están en esa orientación. Mi pregunta... Mira, sí, por favor. Mira, José, y esta es otra cosa que se me estaba yendo, y es importante que lo recalques, y que me lo recuerdes además. Yo conozco mucho, como también lo conoces tú por RCR, que integra a una red de medios regionales y provinciales y locales, pero por ejemplo en la zona de Coracora, donde ha hablado este señor, es una radio que constantemente irradia, difunde posiciones absolutamente violentistas y extremistas. Lo que tenemos en algunos medios de comunicación, no quiero decir en todos, porque no quiero universalizar mi apreciación, pero lo que quiero decirte es que en muchos medios de comunicación a nivel local, sobre todo, radios rurales, radios municipales, lo que están haciendo no es un, digamos, desarrollo del trabajo profesional bajo algunos valores, bajo algunos estándares estrictos, digamos, de diálogo o de ética. Lo que están haciendo es absolutamente propaganda y antipropaganda, y lo que están desarrollando y difundiendo muchas veces son mentiras, como el caso de que, por ejemplo, al señor Pedro Castillo le han dado un golpe a él, o que la derecha está complotada con señora Dina Boluarte, o que las empresas van a renovar este año. Todas esas cosas, es decir, todas esas frases se transforman finalmente en una narrativa muy poderosa. Y en estos medios locales, en estos medios rurales y en estos medios regionales, lo que se encargan no solamente es de propagar, sino de que además se difunda, pero además se quede como un sentido común, y a partir de allí la gente empieza a construir. Evidentemente, si le estás diciendo a la gente todos los días que el Congreso se ha unido para hacer un golpe de Estado, o que Pedro Castillo estuvo amarrado, o estuvo o las Fuerzas Armadas obligaron al señor a dar un golpe de Estado, si le dices todo el día eso, evidentemente la ciudadanía en esta parte de las zonas rurales se las va a creer, porque no tienes a periodistas, sino lo que tienes ahí es a propagandistas de la violencia, propagandistas de las mentiras y de los falsos relatos. El problema aquí no solamente está en el señor Chever Naola, el problema también es que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, no están haciendo su labor, que es informar bajo una línea ética, bajo una línea de respetar los valores del diálogo, la información veraz, independiente. No están haciendo eso. Lo que están haciendo es desarrollando antipropaganda y propaganda contra el gobierno, contra el sistema democrático, contra los valores, contra el Congreso, en fin. Quieren bajarse el modelo económico, de tal manera que en las regiones no tenemos partidos políticos y tenemos medios de comunicación, y no tenemos políticos y no tenemos propagandistas que hacen las veces de periodistas, y que sin embargo tienen una posición absolutamente sólida
en contra del sistema y lo que quieren es eso, bajarse el sistema, y para eso se complotan con mucha gente, se complotan entre comillas, con mucha gente como el señor Che Bernaola, que es un animador del maoísmo extremo. Muy bien, Iván, yo como siempre te agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando en los próximos días para conocer cómo se van desenvolviendo los hechos, ¿no? Sobre todo en la zona sur, en la sierra sur del país, donde hay bastante convulsión, donde hay bastante movilización, bastante agitación política, tal como tú lo describes. No sé si tengas algo que agregar, Iván. Muchas gracias. Gracias, José. Un abrazo. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.